Como ya te lo dije en la introducción, hoy vamos a aprender cuál es el proceso para producir cualquier tipo de texto. Pero el primer paso para producir cualquier tipo de texto es la planificación. ¿Y en qué consiste la planificación? Es donde el autor o el que escribe el texto toma decisiones sobre el futuro del texto y lo esboza. Esta fase sirve a tres propósitos: formular objetivos, generar ideas y organizarlas. Para ello vamos con los siguientes criterios. La planificación: sobre qué hablaré, sobre qué escribiré, qué significa el tema del cual vas a hablar. El siguiente criterio es para quién escribiré. El destinatario: ¿a quiénes estará dirigido mi texto? ¿Para qué escribiré? ¿Cuál será mi propósito? Escribir el texto. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? No olviden que, de acuerdo al destinatario tenemos que utilizar el lenguaje. ¿Qué tipo de texto escribiré? Pues hay muchos tipos de textos. Ahí vamos a decidir cuál tipo de texto escribiremos. ¿De dónde conseguiré información? Las fuentes de información, sea del internet, de personas, de instituciones. ¿Qué recursos acompañarán a mi texto? Recursos textuales. Pues sí, acompañado de imágenes, diferentes tipos de letras, diferentes colores de letras y otros recursos. Y también cómo será la estructura de mi texto, un esquema, ¿no? De cuál será mi texto. Entonces ese es el primer proceso, la planificación. Así como vas tú al mercado, vas de viaje, pues siempre tienes que planificar, ¿no? Cuáles serán los gastos, por dónde te irás. El segundo paso para producir es la textualización. Allí es donde el autor escribe el texto tomando en cuenta su planificación. Acá te lo muestro algunos criterios, hay muchos, también depende del texto que vamos a producir, es los criterios aquí en la textualización. Pero en general te lo muestro los siguientes: escribir lo que queremos decir y a quién está dirigido. Lo que queremos decir, escribamos. Ser creativos y originales. Ese es un punto interesante, importante, cuando nosotros produzcamos un texto. Transcribir información importante que hemos seleccionado de las fuentes de información. Entonces aquí debemos transcribir, si transcribimos alguna información, pues sea información selecta. Expresa tus ideas, sentimientos, argumentos, emociones con naturalidad. Habrá un momento de revisión. No olvidemos, así es que podemos escribir, porque viene el momento también de la revisión. Es decir, que este texto será como un borrador. Entonces es la segunda etapa. Es como tú pues ya lo dijimos, vas de compras o vas de viaje, pues cuando te encuentras con la realidad, de repente no sale como lo planificado. Y el tercer paso y último es la revisión. En este momento nos vamos a preguntar o guiar, ¿no? ¿Qué aspectos se pueden mejorar una vez tenemos nuestro texto borrador? Releemos y corregimos algunos aspectos en función de los siguientes criterios. Comprobar si el texto tiene sentido, es decir, tiene coherencia, tiene cohesión. Que si los párrafos están en un orden, si las palabras o las oraciones tienen sentido, se entienden. Verificar si el texto cumple con lo planificado, si es escrito del tema que he planificado, si el destinatario, el propósito, el tipo de lenguaje, el tipo de texto y el esquema tiene coincidencia con lo planificado. Revisar si hay errores léxicos y ortográficos. Entonces es fundamental también la ortografía, que en nuestro texto pues esté presentable. Ver si está acompañado el texto de recursos textuales, ya lo dijimos, de imágenes, de acuerdo como tú hayas planificado, ¿no? Imágenes, tipos de letras, títulos, subtítulos. Y por último, en esta fase ya sale el texto final. Entonces en este es donde nosotros podemos agregar, donde podemos quitar, donde podemos cambiar, ya sea texto, ya sea imágenes, de acuerdo a lo que nosotros hayamos planificado. Que al final pues nuestro texto sea
llamativo, que nuestro texto sea acogido por nuestro destinatario. Gracias por su atención, espero pues pueda servirles este pequeño video sobre el proceso de escritura de cualquier tipo de texto.